Hola, hola. Bueno, vamos a tener que tener clases virtuales nomás. Este semestre a mí se me hacía muy difícil hacer estas clases, pero en un compromiso y con cariño con el doctor Jorge Sangüesa, bueno, hicimos todo lo posible porque salieran estas clases, este curso, ¿ah? Pero lamentablemente fue un poquito más irregular las clases de lo que hubiese querido. Eh, Respecto a síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la verdad que es importante saber la fisiopatología de cómo el virus VIH produce el daño, ¿sí? Principalmente en las células inmunológicas, ¿sí? Porque, bueno, eso determina la mayor parte de sus manifestaciones clínicas y también eso fue fundamental para poder desarrollar medicamentos que actuaran precisamente en ciertos puntos que son fundamentales para el ingreso del virus a la célula o por otro lado, digamos, la multiplicación de las partículas virales a nivel intracelular. Bueno, el virus VIH, como ustedes saben, es un virus o un retrovirus. Los retrovirus son virus que contienen material genético tipo ARN, pero que son capaces de, a través de la maquinaria propia y la maquinaria de la célula infectada, sintetizar ADN a partir, ¿no es cierto?, del ARN. Y eso a través de la enzima principal que contienen esta, estos virus, estos retrovirus que se llama transcriptasa reversa. ¿Mm? Todos sabemos que el virus VIH se puede transmitir fundamentalmente y todavía sigue siendo así, especialmente en países como Chile, a través del contagio sexual. También puede ser por compartir, ¿no es cierto?, agujas, jeringas, en el caso de drogadictos endovenosos. Y también puede haber un traspaso materno-fetal vía transplacentaria. Lo que ya prácticamente no ocurre en casi ningún lugar del mundo es que haya transferencia del virus por transfusión de sangre, sangre que esté contaminada. Ustedes saben que cualquier donante o cualquier sangre donada es sometida a un análisis de una serie de agentes infecciosos, pero entre ellos los más conocidos son el VIH y la hepatitis B. ¿Mm? Esta es la estructura, ¿no es cierto?, del VIH. Fíjense bien en estas glucoproteínas, porque son importantes para la adherencia del virus a la célula que infectan. El material genético que está en su interior, existe una envoltura generalmente lipídica con algunas proteínas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver más en detalle, digamos, este proceso, digamos, de la unión y multiplicación del virus. ¿Mm? Por supuesto, bueno, dentro de las fases de la infección por VIH, primero está la transmisión. eh, una vez que, por supuesto, el virus ingresó al organismo, ¿sí? Pasa un tiempo que es variable, pero recuerden que el margen que se da son aproximadamente 3 meses. Es decir, después del contacto sexual sospechoso, o en el que uno quedó con dudas, digamos, no puedes dar por sentado que el examen está negativo. Si tú te lo haces durante 3 meses posterior al, como digo, al evento que podría haberte contagiado, aunque el examen de sangre salga negativo, no necesariamente no estás infectado. Después de 3 meses se produce ya como plazo máximo la seroconversión, es decir, eh, el proceso a través del cual se detectan anticuerpos que van dirigidos contra estructuras virales. Eso se hace con la técnica que ustedes saben de ELISA. El test de ELISA es un test de biología molecular que
se hace hoy en día de manera rutinaria y que detecta partículas de tipo anticuerpo que van dirigidos contra elementos específicos del virus VIH. Después de eso viene un periodo de infección asintomática que es bien variable. Algunas personas pueden estar 6, 7 años sin ningún tipo de síntoma, pero en general se estima que el promedio es 2 a 3 años y ya comienza a haber manifestaciones, ¿no es cierto?, por la inmunosupresión. Y la inmunosupresión es debido a que la célula target más importante del VIH es el linfocito TSD4. Ya vimos en clases anteriores que el linfocito TSD4 es el madre, es el director de orquesta del sistema inmune adaptativo, de esa inmunidad que es mucho más específica, que es que tiene memoria, bueno, que es una inmunidad muy desarrollada, muy de alto nivel, por decirlo de alguna manera. Eh, y ese linfocito es el que es afectado, dañado y finalmente destruido por el virus VIH. A partir ya de las primeras manifestaciones, hablamos, ¿no es cierto?, de la infección crónica sintomática. Y a eso se le denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Previo a las manifestaciones clínicas, solamente tú eres un paciente portador de VIH, ¿ya? Pero si no tienes las manifestaciones clínicas, no se puede hablar todavía de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y como vamos a ver acá, hay algunas definiciones para hablar de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, como les adelanté, las principales células comprometidas son los linfocitos TSD4. Eso genera una inmunodeficiencia, una inmunodepresión importante. Y por supuesto que hay una pérdida importante de las defensas contra infecciones y contra las neoplasias. Ya vimos ya que el sistema inmune cumple un rol muy importante como antineoplásico. ¿Mm? Y se habla de SIDA en el momento en que hay manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?, que hablan de esta infección crónica por VIH con manifestaciones clínicas, o pueden no haber manifestaciones clínicas y si el recuento del linfocito CD4 es menor a 200 células por milímetro cúbico. En general, ese es un examen que se llama subpoblaciones linfocitarias, en las que te miden CD4 y CD8, con un examen de sangre habitual. En eso, bueno, generalmente las personas inmunocompetentes sin infección por VIH suelen tener recuentos sobre 1000, 1200 células por milímetro cúbico. En cambio, en los pacientes con SIDA, digamos, este recuento baja de 200 células por milímetro cúbico, o sea, es un número extremadamente bajo. Hay dos tipos de HIV. El que tenemos en nuestro continente y especialmente acá en Chile es el HIV-1, perdón, que es el que más se ha diseminado a nivel mundial. El HIV-2 es un tipo genéticamente bastante similar, tiene algunas pequeñas diferencias en la enzima y en alguna proteína, pero básicamente es un virus que está solamente en los pacientes infectados con VIH en África. La glicoproteína, esta que había en la superficie, es muy importante para la unión con las células huésped. Después libera su contenido genético, el ARN, en la célula, al interior de la célula, y activa, como digo, toda la maquinaria metabólica en la que también integra parte de la maquinaria metabólica de la célula y comienza a sintetizar nuevas partículas virales. Y en esa síntesis de nuevas partículas virales, el, digamos, la célula termina destruyéndose. De tal manera que no es que solamente infecte, también destruye la célula huésped y por eso que los linfocitos TSD4 van disminuyendo. Hay tres enzimas que son fundamentales en el proceso, ¿no es cierto?, de integración y de replicación del virus. Y sobre esas tres enzimas es en donde se ha puesto el mayor énfasis
en el tratamiento de los pacientes con infección por VIH. ¿M? Son la proteasa, la integrasa y lo que les mencionaba yo, la transcriptasa reversa, que es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. ¿M? Entonces, bueno, acá se vuelve a repetir lo mismo. El virus VIH se adhiere a las células fundamentalmente por estas glicoproteínas de superficie, ingresa y una vez en el citoplasma, perdón, bueno, no, disculpen, esto es el ingreso al organismo, digamos. Después se une a la célula CD4, pero no es el único target. Además, las células del VIH infectan varias otras, o los virus, el virus del VIH infecta varias otras células. La más importante es la CD4, pero también las células dendríticas presentadoras de antígenos. O sea, al final, lamentablemente, este virus VIH es capaz de atacar las principales células involucradas en la inmunidad adaptativa. ¿Mm? Evidentemente que se genera, a pesar de todo, igual se genera una respuesta inmune en contra del VIH, especialmente a través de células citotóxicas, CD8, y de anticuerpos que son producidos por los linfocitos B, células plasmáticas. Pero claramente esta respuesta inmune no es capaz de controlar la infección y el proceso de infección continúa con esta inmunosupresión bastante, digamos, severa que es característica, ¿no es cierto?, de la infección por VIH. Eh, Esto ya es el proceso a nivel de la célula, por ejemplo, del linfocito TCD4. La unión es a través, ¿no es cierto?, de principalmente ¿m? eh, las glicoproteínas de superficie. ¿A qué se unen esas glicoproteínas de superficie? Al receptor CD4 del linfocito T. Ese es su target. Claro, como hay otras células que tienen receptores para CD4, como es, por ejemplo, las células dendríticas presentadoras de antígenos, algunos macrófagos, bueno, esas son las células más afectadas por la infección VIH. ¿Mm? Eh, Se genera la fusión del VIH con la membrana del linfocito TSD4. Y en esta fusión, bueno, por supuesto, el virus VIH pierde su envoltorio, su, su revestimiento externo y finalmente queda liberado al interior básicamente el, el material genético, digamos. Ojo que lo que aparece aquí, ¿m? Como en letra pequeña, con un signo que dice ahí stop, es justamente cómo los tratamientos que existen hoy en día pueden actuar. ¿M? Hay ciertos medicamentos, ahí vamos a ver el detalle de por qué dice aquí que son antagonistas de CCR5, que actúan evitando esta unión. Hay medicamentos que inhiben la fusión entre el VIH y la célula plasmática, ¿no es cierto?, del linfocito TCD4. Una vez que el material genético está a nivel del citoplasma, se produce lo que se llama la transcripción reversa, es decir, actúa la enzima transcriptasa reversa. ¿Mm? Y lo que hace esa enzima es convertir el ARN del HIV en ADN, ¿m? Lo que hace que, o lo que permite en el fondo que este ADN, que fue modificado a partir del ARN viral por la transcriptasa reversa del virus, permite que entre al núcleo. ¿M? Lo que facilita que ese ADN viral ingrese al núcleo y más que nada se integre al ADN del linfocito TCD4 es otra enzima que es del virus VIH, viene en el virus que se llama integrasa. La integrasa permite que se genere, ¿no es cierto?, esta integración.
¿Para qué integra su material, en este caso ADN? Para la síntesis de proteínas. Proteínas que lo que logran, ¿no es cierto?, es ensamblar y generar nuevas partículas virales que van a liberarse posteriormente en forma de nuevos viriones. De alguna manera ustedes saben que cuando un virus entra a una célula a nivel intracitoplasmático, se libera su material genético, ese tiene que ingresar al núcleo, en el núcleo se sintetizan componentes que son vitales para formar nuevas partículas virales y al salir de la célula, estas partículas virales se denominan viriones y en esa salida celular es en el momento en que se produce la destrucción de la célula huésped. ¿Mm? Entonces, bueno, ya hablamos de la integración, la replicación es exactamente que el VIH comienza a usar la misma maquinaria enzimática del linfocito TCD4 en el citoplasma para, en el fondo, formar más partículas de VIH que se ensamblan, ¿no es cierto?, para formar una partícula inmadura que se denomina virión. Se fusiona, se libera y, como aparece aquí, estas partículas virales inmaduras que son no infecciosas, al entrar a la circulación sanguínea, digamos, activan esta enzima, la proteasa, ¿m? Lo que genera en el fondo, básicamente las partículas virales llevan grandes cadenas proteicas que todavía no se han fragmentado para formar la estructura madura final del virión de VIH. Por lo tanto, todavía este virión está inmaduro, no es capaz de infectar, pero la proteasa termina de hacer el trabajo de fragmentar las proteínas y dejar todas aquellas proteínas que el virus necesita para ser funcional. Y cuando eso ocurre, una vez que ya actuó la proteasa, la tercera enzima involucrada, definitivamente ya tenemos una partícula de VIH maduro circulando que es capaz de infectar a otro linfocito T, a otras células dendríticas, a otro macrófago y así seguir con el proceso. ¿Mm? Así que esa es básicamente la fisiopatología de la infección viral y eso explica el por qué los tratamientos hoy en día básicamente se fundamentan en medicamentos que inhiben la transcriptasa reversa, medicamentos que inhiben la integrasa, medicamentos que inhiben a la proteasa, ¿m? Y también hay algunos medicamentos, son menos utilizados, sí, que se supone que alteran esta unión con el receptor CD4 o alteran esta fusión del virus con la membrana del linfocito TCD4. Eh, Estas son manifestaciones que en aquellos años en que realmente la infección por VIH terminaba produciendo SIDA, nos hacían pensar, ¿no es cierto?, en que el paciente tenía probablemente una inmunodeficiencia asociada al VIH. La tuberculosis no, por supuesto, menos en Chile, pero pacientes que llegaban con neumonias atípicas, que no tenían el típico manifestación radiológica, el cuadro clínico típico de una neumonía neumocócica, por ejemplo, y que finalmente terminaba siendo por neumocistis carini, ya inmediatamente era una sospecha. Pacientes que muy jóvenes llegaban con cáncer de cuello uterino invasores, pacientes con infecciones bastante raras oculares como retinitis por citomegalovirus, ¿m? Diarreas crónicas producidas por gérmenes poco habituales como el Cryptosporidium, bueno, y así, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta inmunosupresión. ¿M? Entonces, todas estas manifestaciones hacían sospechar, ¿no es cierto?, que un paciente estaba cursando ya con un SIDA, además, ¿no? No solo de la infección por VIH, sino que efectivamente con un SIDA. ¿Mm? Bueno, aquí hay varios ejemplos, digamos. Bueno, a todo esto el nombre de Pneumocystis carini se cambió a Pneumocystis girovecci,
pero bueno, es el mismo germen, digamos, que produce esta neumonía atípica. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? En general, ya no vemos estas manifestaciones clínicas. Sí se ven en países como del África subsahariana, en algunos países, en algunas zonas de India, en algunas zonas del sudeste asiático, pero en general hoy en día, primero el examen está muy disponible para poder hacerlo. En segundo lugar, es parte del screening en cualquier paciente que consulta en los policlínicos de infecciones de transmisión sexual. Si bien es cierto, es un examen que por la privacidad hoy en día se debe informar al paciente, se le debe advertir que le vamos a pedir ese examen o que queremos pedirle ese examen. Antiguamente era, o sea, el médico lo pedía como parte de la batería sin preguntarle al paciente. Pero hoy en día hay mucha pesquisa, digamos, por lo tanto, son pacientes que no llegan a la inmunosupresión porque comienzan el tratamiento antes, considerando además que el VIH está incluido en el GES, ya por lo tanto es una garantía el tratamiento, es una garantía de salud. El tratamiento es gratuito en general para las personas que detectan la enfermedad. Ya dijimos que bajo 200 células linfocitos TCD4 por milímetro cúbico, estamos hablando de SIDA. ¿Ya? Entre 200 a 400 nosotros consideramos que un paciente está con una baja en los linfocitos T, que es moderada, que igual hay que poner ojo. Entre 400 y 600 es un descenso leve de los linfocitos TCD4. Sobre 600, y como les decía, generalmente en cifras de 1000, 1100, es normalmente lo que uno ve en los pacientes, ¿no es cierto?, con inmunidad conservada, sin ningún tipo de anomalía en los linfocitos TCD4. Las encefalopatías propiamente tal por el VIH son poco frecuentes. Usualmente lo que sucede es que la inmunosupresión que genera el VIH favorece entonces las infecciones por otros virus. ¿Mm? Hay casos terribles, hay algunos virus, por ejemplo, papiloma o polioma, perdón. Hay un grupo de virus que se llaman polioma, dentro de los cuales está el virus JK, ¿m? Que es capaz de producir unas encefalopatías horrorosas y mortales en pacientes con inmunosupresión por VIH. ¿M? Recuerdo mucho el caso de una colega que es de Temuco, pero por supuesto no voy a decir el nombre. Su hermano se infectó con el virus VIH y mi colega, por supuesto, le dijo, tienes que rápidamente hacerte todos los exámenes y comenzar el tratamiento como corresponde, ¿no? Y él no salió con una cosa media mística de que no, que en realidad esto lo puede combatir mi propio cuerpo, voy a combatir lo que se yo con meditación, tengo un grupo ahí de personas que trabajan más con hierbas, con productos naturales, qué sé yo. Entonces, mi amiga, por más que le insistió, no hubo caso. Y bueno, él vivía como en una comunidad, así que tampoco tenía tanto contacto con su hermana, con mi amiga. Hasta que un día llegó horrorosamente enfermo, eh, 25 kilos menos de peso, diarrea crónica, venía horriblemente mal. Pero lo que más llamaba la atención era que tenía una conducta extraña. No era el mismo individuo, estaba como con actitudes bizarras, de repente tenía unos ataques de ira. Bueno, y finalmente, claro, lo que pasó es que ya tenía una encefalopatía por el virus JK, que le produjo serios trastornos de conducta, eh, tuvieron que amarrarlo, y después ya, bueno, empezó con más y más daño, pese al tratamiento, se le comenzó el tratamiento antirretroviral, pero ya el daño cerebral ya estaba. Y bueno, murió. ¿Mm? Así que bueno, son
anécdotas, ¿ah? Bueno, la retinopatía por VIH también no es que sea por VIH, es por virus que normalmente no producen retinitis, pero que en estos pacientes con inmunosupresión sí las producen. Por ejemplo, esta retinitis con lesiones blanquecinas algodonosas que son clásicas de la infección por citomegalovirus, la infección pulmonar, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que en general es una neumonía que se comporta de manera poco habitual, digamos, para lo que está acostumbrado, más no responde bien al típico antibiótico derivado de penicilina o cefalosporina. ¿Mm? Normalmente se producen estos exudados al interior del alveolo, que ojo, no es que sean específicos de esta neumonía, pero se dice que son característicos de esta coloración como un poco burdeo azulado, claro, aquí se ven un poquito más burdeo, ¿ya? Se dice que estos exudados son bastante característicos de esta neumonía. En general, la neumonía esta se diagnostica por radiología y por estudios, digamos, del desgarro con cultivo bacteriano, ¿no? Biopsia de pulmón no se hacía, digamos. ¿Mm? Infecciones intestinales. El Cryptosporidium es un parásito que ocasionalmente se puede encontrar en la superficie del intestino y muchas veces es asintomático. Por lo tanto, si vemos Cryptosporidium en pacientes con francamente cuadros de diarrea, baja de peso, lo más probable es que ese paciente tenga algún tipo de inmunosupresión. Se ve muy claramente en las biopsias, se ve mucho más en duodeno que en colon y normalmente vemos estas estructuras esféricas redonditas que son basófilas de color más azulado, que están en la superficie de las vellosidades intestinales, que son capaces de producir cuadros de bastante diarrea, intolerancia, pero insisto, en pacientes inmunosuprimidos. A muchos de nosotros en algún minuto de la vida ingerimos Cryptosporidium porque puede estar contaminando alguna fruta, de repente algún elemento que está en el ambiente, y sin embargo, entre los jugos gástricos más en la secreción duodenal, ese Cryptosporidium desaparece y no produce ningún tipo de patología, a menos que uno esté inmunosuprimido. ¿Mm? Eh, bueno, esto mismo aquí habla de que puede ser por comidas o agua contaminada, digamos. ¿Mm? Esto nada, lo puse porque eran mucha infografía. eh, Cuando ya el tema dejó de ser un poco tabú, al principio nadie hablaba mucho del VIH-Sida, además que era, era terrible, digamos, estar infectado porque pasabas a ser casi como un leproso, toda la gente se arrancaba de ti, y además de inmediato quedabas catalogado como homosexual, lo que evidentemente en esa época era un estigma. ¿Mm? Hoy en día todos sabemos que es parte de la sexualidad humana y punto, digamos, pero en esa época era un estigma. Les estoy hablando años 89, 90, 91. ¿Mm? De tal manera que una vez que pasó un poco esa ola, ¿no es cierto?, digamos, de ocultismo, de secretismo, se comenzó a hacer mucha educación respecto al tema sexual, al uso de condón, bueno, por supuesto, a tener cuidado y análisis de las muestras para transfusiones de sangre, bueno, idealmente los drogadictos no compartir agujas, aunque eso, bueno, se sigue dando hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, no es que el cáncer de cuello uterino se vea en pacientes con SIDA, sino que evidentemente eh, ver a una paciente de 27 años, joven, con un cáncer de cuello uterino bastante avanzado, la verdad que hacía pensar de inmediato que no era solamente un cáncer solo, sino que estaba asociado a algún tipo de inmunosupresión. ¿Mm? No, esto es básicamente para que sepan, digamos, las incidencias. Al año 2012, fíjense ustedes la tasa más alta de, por lo menos, Latinoamérica, en Bolivia.
una tasa enorme. O sea, si bien nosotros en Chile siempre decimos que tenemos harto carcinoma de cuello uterino, digamos, evidentemente con todos los programas de prevención de Papa Nicolau, hemos llegado a una cifra, diría yo, respetable, y esto ha ido disminuyendo. Ya no estamos en 12,8, entiendo que estamos aproximadamente en 11,1. Si ustedes lo analizan a nivel, ¿no es cierto?, regional, en Latinoamérica me refiero, prácticamente en la segunda, tercera cifra mejor, ¿m? En cuanto a tasa. Así que nosotros estamos muy bien, pero pese a eso, obviamente sigue siendo un problema importante de salud pública. ¿M? La mortalidad bajó bastante desde el año 2000 hasta el 2012. ¿M? Eh, bueno, resultados mejores han habido en países que han tenido una mejoría notable, no solo en la salud, sino que en el índice de bienestar económico, etcétera, como es Costa Rica, por ejemplo. ¿Mm? Costa Rica tuvo la mayor baja, digamos, de la mortalidad desde el año 2000. Imágenes de carcinoma escamoso. Hay ciertas palabras que son digamos, sinónimos. ¿Ah? Si ustedes leen, y yo les hablo de neoplasias y hablo de carcinoma escamoso, es sinónimo de carcinoma espinocelular, es sinónimo de carcinoma epidermoide. Ya se le da esos tres nombres al mismo cáncer o carcinoma que es derivado del epitelio escamoso de esófago, eh, región perianal, eh, cuello del útero, eh, bueno, a veces en el pulmón, en los bronquios, eh, bueno, en la piel, por supuesto, de la piel. Por lo tanto, cualquier carcinoma derivado de estos epitelios escamosos puede corresponder a esos nombres: epidermoide, escamoso o espinocelular. Y recuerden una cosa, que eso lo vimos en la clase de neoplasia, la primera clase. ¿Ya? Es muy importante el grado de diferenciación, de tal manera que si yo puedo darme cuenta de si este cáncer viene o no, de dónde viene, o sea, de qué célula original. Por ejemplo, acá a la derecha vemos un epitelio escamoso que está alterado, pero solamente está alterado a nivel del interior del epitelio, no se ha ramificado. No es como esta lesión de acá que vemos que hay un montón de islotes, de brotes de células escamosas que están invadiendo. ¿Ya? En este caso, la verdad que yo mirando estas células sí puedo decir que corresponden a células escamosas, del epitelio escamoso. Se ven, se parecen. Lo que pasa es que son infiltrativas y además tienen esta atipía que ya vimos también, que se puede ver por el pleomorfismo, por la hipercromasia nuclear, por las mitosis atípicas, etcétera. Bueno, entonces esto es un carcinoma escamoso bien diferenciado. ¿M? Acá, en cambio, claro, afortunadamente aquí me facilita las cosas porque yo veo un carcinoma, en este caso, que en realidad acá, más que el carcinoma, perdón, es el epitelio escamoso y de repente se origina toda esta cantidad de células que son mucho más azules, son más oscuras, más redonditas, están más pegados un núcleo con el otro. En realidad, si yo no hubiese visto esto, me hubiese costado saber que esto era un carcinoma escamoso. Por lo tanto, estamos hablando de un carcinoma escamoso pobremente diferenciado. ¿Sí? Aquí también tenemos un carcinoma que comienza a proliferar y finalmente se dispara. Y al dispararse, emite estos brotes que en realidad yo acá todavía puedo ver que se parece un poquitito al epitelio escamoso.
Estas células de acá, más azules, que son también parte del cáncer, no se parecen en nada al carcinoma escamoso. Entonces, este carcinoma tiene un componente moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado, ¿ya? El mismo, ¿ya? Y eso puede ser. Muchas veces los carcinomas tienen diferentes diferenciaciones en diferentes zonas. ¿Sí? Eh, bueno, aquí me fui completamente del tema SIDA en todo caso, pero bueno, en el fondo es para, eh, probablemente lo puse también para darle un refresco a todo lo que tiene que ver con cuello uterino, que si bien es cierto, yo les comenté que en mujeres con infección por VIH e inmunodepresión suelen tener cánceres mucho más precoces y más agresivos, ¿ya? Pero para tener cáncer de cuello uterino en general, la mayor parte de las veces se requiere tener previamente la infección por el virus papiloma humano. Un virus papiloma humano que se puede ver de esta manera en el epitelio escamoso del cuello del útero. Se ven estas células que tienen diferencias de tamaño nuclear, anisocariosis, diferencias o mucho color en el núcleo, está muy oscuro, hipercromasia nuclear. Las células en sí son de diferentes tamaños, anisocitosis, o también llamado pleomorfismo. Mitosis atípicas no veo muchas, prácticamente no veo en realidad, y era esperable porque la mitosis ya se ve en cuadros malignos. Acá lo que estamos viendo es básicamente un cambio al interior del epitelio escamoso con células, ¿no es cierto?, que están infectadas por virus papiloma, que son estas células que tienen este citoplasma claro, este cambio claro. ¿Mm? Recuerden, el virus papiloma humano más asociado a cáncer en el cuello del útero, pero no es él, son varios, pero son en general 9, son 9 los de mayor riesgo. También recuerden, el virus papiloma humano tiene más de 120 tipos, de los cuales 9 tienen más incidencia en cáncer de cuello uterino. ¿Mm? Bueno, ¿qué veíamos nosotros volviendo ahora a las infecciones por VIH, pero que ya tenían SIDA, digamos, es decir, un cuadro de inmunosupresión importante? Bueno, a mí me tocó ver varios casos de sarcoma de Kaposi y en realidad esta era la marca del SIDA y fue, digamos, lo que le dio el primer nombre cuando aún no se sabía y qué originaba esta enfermedad. En los primeros casos, especialmente que fueron más abundantes en San Francisco, en Estados Unidos, allá le llamaron peste rosa. Oh, y dijeron, mira, este tipo de personas tiene la peste rosa. En un principio se pensó peste rosa por un tema de que era la población gay, homosexual, pero no, finalmente la peste rosa era por tener este tipo de lesiones, digamos, entre rosado violáceo. Salían en muchas partes, en la cara, en el tronco, en los brazos, cuero cabelludo, también te podía salir en la boca. Al principio eran unas cuantas, pero en la medida que el paciente iba desarrollando más y más inmunosupresión, finalmente estas lesiones se hacían bastante abundantes. La aparición de hongos en la boca. Bueno, vamos a ir viendo. Por supuesto, esto no es para nada normal. Doctor, ¿por qué tengo todas estas cosas blanquecinas adentro de la boca? Bueno, eso no le sucede a una persona inmunocompetente, le sucede a alguien que tiene una inmunodepresión con infección activa por cándida. ¿Mm? ¿Qué otra manifestación era bien frecuente? Bueno, también lo mismo, en este caso a nivel de la lengua. ¿Mm? Esto, que es una patología, la van a ver después en dermatología, se llama dermatitis seborreica, es un compromiso de la zona centrofacial, ya con eritema, con descamación, que en general es frecuente, se da en personas absolutamente sanas, que no tienen infección por VIH, pero suele ser mucho más crónica, más amplia, más severa y más resistente al tratamiento en pacientes que tienen, ¿cierto? Esta infección por VIH, pero con inmunodepresión. ¿Mm?
¿Qué más? Lo mismo, claro, todo lo mismo, ahí se está repitiendo un poquitito la misma cosa. ¿Mm? Mucho eritema, mucho enrojecimiento, muchas costras, mucha descamación. En general, estos cuadros así de dermatitis seborreica tan intensa no se ven en pacientes inmunocompetentes. ¿Mm? Veamos la próxima. Y esto que parece sarcoma de Kaposi, pero son lesiones un poco más solevantadas y que en general suelen aparecer mucho más rápido y en mayor número que el sarcoma de Kaposi. Se llama angiomatosis basilar y es una infección por una bacteria que produce este tipo de lesiones mm, eh, rosadas, angiomatosas. Fíjense ustedes la gran cantidad de lesiones que pueden llegar a tener estos pacientes. Vean ustedes, increíble. Y es una bacteria que se logra teñir con ciertas técnicas especiales al microscopio, pero que básicamente producen este tipo de erupciones muy abundantes. Bueno, evidentemente aquí también estamos hablando de unas pacientes que están con mucha inmunosupresión. Como les digo, ya ver esto hoy en día es extremadamente raro. Acá en Chile prácticamente ya no hemos visto sarcoma de Kaposi, ni angiomatosis basilar, ni ninguna de estas cosas. Se sospecha o se estima que aproximadamente el 85% de los pacientes que son portadores de VIH en Chile están en tratamiento actual y el 15% que no lo está, lo más probable es que se va a enterar cuando empiece ya con las primeras manifestaciones, ¿no es cierto? Estas diarreas crónicas sin explicación, baja de peso, fiebre ocasional, predominantemente nocturna. Cuando un paciente empieza con eso y va a ver a cualquier médico, médico general, cirujano, dermatólogo, médico internista, el médico a menos que carezca de los fundamentos de conocimiento que corresponden, evidentemente frente a un cuadro de baja de peso, fiebre, siempre tenemos que irnos por el lado de descartar neoplasias, descartar enfermedades autoinmunes y descartar infecciones crónicas, tuberculosis, qué sé yo, sífilis y por supuesto también infección por VIH. Entonces, un paciente que evidencie este tipo de alteraciones clínicas, se le va a pedir al menos un examen de VIH. Eso, como digo, todo médico debe saberlo y debe enfrentar así este tipo de problemas. Eh, Respecto a los medicamentos, no vamos a entrar en tanto detalle, no se aprendan los nombres, no se preocupen, pero sí deben recordar que hay por lo menos 4 o 5 puntos en los que los medicamentos pueden actuar. Yo les comentaba que para unirse el VIH al receptor CD4 funciona la glicoproteína de superficie del VIH, pero el receptor CD4 no solamente está solo el receptor, tiene lo que se llama dos correceptores. Y estos correceptores también deben activarse, porque si no lo hacen, efectivamente el virus es capaz, o sea, no es capaz de unirse a la célula, en este caso CD4, o supongamos, por ejemplo, a la célula dendrítica presentadora de antígeno. Este medicamento que aparece acá se une al correceptor CCR5 y entonces evita, ¿no es cierto?, la unión del VIH con este receptor CD4. El del medio, el más importante, es el CD4 y está rodeado por estos dos correceptores. Supongamos que, bueno, no, el virus unió, se está fusionando. ¿Mm? Para la fusión
¿Mm? Se requiere que se una, evidentemente, la envoltura del virus con la membrana celular del linfocito TCD4. Existe un medicamento que es este, que actúa, bueno, con mecanismos que obviamente son complejos, habría que entrar mucho en la biología molecular, no es el objetivo de esta clase, digamos. ¿Mm? Bueno, de hecho, claro, igual aquí aparece, pero de alguna manera el medicamento lo que hace es unirse a través de un fragmento proteico, digamos, en el fondo a la membrana celular, a una proteína de la membrana celular del linfocito TCD4 y la modifica esa proteína. Y eso evita la fusión entre el virus y la célula huésped. La transcriptasa reversa. Mira, no se preocupen tampoco con el detalle tan específico. Lo que tienen que saber como concepto general es que la transcriptasa reversa es una enzima que es capaz de sintetizar ADN a partir del ARN del virus. ¿Ya? ¿Dónde ocurre esto? En el citoplasma de la célula infectada, en este caso, ¿m? Del linfocito T CD4. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Precisamente uniéndose al, a la zona en donde debe generarse, digamos, la acción de la transcriptasa reversa y de esa manera, digamos, inhibir la síntesis de ARN, de ADN, perdón. O por otro lado, como aparece aquí, definitivamente, ¿m? El medicamento es capaz de bloquear, ¿m? digamos, la polimerización. Es decir, esta unión puede generar una inhibición temporal o una inhibición permanente, ¿no es cierto?, de la síntesis de ADN por parte del ARN viral. Y eso ya es fantástico porque no habiendo ADN viral, ese ADN no pasa al núcleo y por lo tanto no se genera, ¿no es cierto?, de alguna manera, digamos, esta, esta síntesis de nuevas partículas virales. Eh, de acuerdo a la estructura molecular, estos inhibidores de transcriptosa reversa se llaman nucleotídicos o no nucleotídicos, pero evidentemente no vamos a entrar en ese detalle. La integrasa, también dijimos, enzima importante, ¿m? Es la que permite que el ADN viral se introduzca al ADN, ¿cierto?, del linfocito T, CD4. ¿M? Y si eso sucede, si se une, estamos complicados porque evidentemente va a haber síntesis de nuevas proteínas virales y se van a formar nuevos viriones, partículas virales inmaduras. Actúa a ese nivel. Y los inhibidores de proteasa, como pueden ver, son bastantes. Lo que hacían, ya se acuerdan, sale la partícula viral de la célula CD4 y sin embargo en la circulación sanguínea ese virión inmaduro, que no es infectante, no es capaz de degradar estos bloques de proteínas del HIV que todavía no se han separado, diferenciado en proteínas más pequeñas que le dan la funcionalidad al virus. Si eso no se produce, bueno, el virus va a seguir siendo inmaduro y por ende no es infectante. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, hoy en día lo que más se utiliza son inhibidores de la transcriptasa reversa combinados con inhibidores de proteasa. Eso obviamente porque con el uso, con eh, la utilización clínica de estos medicamentos, se descubrió que los inhibidores de integrasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores, ¿no es cierto?, del contacto con el receptor TSD4, en general el virus era capaz de generar
moléculas, digamos, que evitaban este bloqueo. ¿Mm? De tal manera que eso permitía, ¿no es cierto?, que no funcionaran correctamente. ¿Mm? De aquí surgió, digamos, estos tratamientos. Bueno, primero la terapia antiviral hoy en día generalmente es lo que se denomina triterapia. Suelen ser dos inhibidores de la transcriptasa reversa con un inhibidor de proteasa. Esa es la combinación más habitual. Hay distintos preparados, distintos nombres comerciales, distintos laboratorios que preparan estos medicamentos, pero normalmente el paciente VIH portador se trata con esta combinación. También existe un fármaco que está disponible, se compra sin receta, que es el PrEP, ya que por supuesto ya es bastante conocido, que se utiliza en la medida que yo sé que voy a tener probablemente una actividad en la que voy a tener sexo, digamos, y que probablemente ese sexo podría no ser seguro. ¿Mm? Eso ya tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con si estoy dispuesto a no usar preservativo, condón, en qué medio me estoy desenvolviendo, si consumo mucho alcohol, droga, bueno, eso ya es otra historia. ¿Mm? Pero bueno, todos sabemos que consumiendo este PrEP, evidentemente tenemos una mínima posibilidad de infectarnos. ¿Mm? Prácticamente cero. Nunca es cero, pero es cero, aunque tú tengas sexo de riesgo, actividad sexual de riesgo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con quién puede acceder al PrEP? O sea, obvio que el medicamento se puede comprar en la farmacia en cualquiera, pero si tú quieres acceder a él de manera gratuita en los servicios de salud, en los EFAM, solamente pueden ser personas de 18 y más años y hay que pertenecer a alguno de estos grupos. Personas trans, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, trabajadores y trabajadoras sexuales y personas con mayor riesgo de exposición a VIH. A veces esto se refiere justamente a personas que trabajan en pabellón, qué sé yo, pero ahí es raro, que en general no, uno toma todas las normas para no tener exposición en intraoperatoria, en pabellón. Evidentemente lo que hace la mayoría de los que, digamos, tienen riesgo y son conscientes de aquello y quieren prevenir, sin ser trans ni personas trabajadoras sexuales o que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, bueno, van al consultorio y dicen que sí son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. ¿Sí? De tal manera que aunque no sea así, si tú dices eso, inmediatamente la matrona del consultorio, por disposición, ¿no es cierto? El legal, más que legal, digamos, del código sanitario, tiene que entregar el... ¿Mm? Bueno, acá, ¿no es cierto? Aquí hay varios otros, digamos, detalles, digamos, ¿Mm? ¿Eh? Eh, como para poder, digamos, pertenecer a los grupos que son, digamos, susceptibles de tener este beneficio. ¿Mm? Bueno, obviamente acá a ver, en los programas de ITS se maneja todo esto. ¿Mm? Los programas de ITS son muy bien, funcionan muy bien y son muy ordenados en los hospitales y en las clínicas o en las consultas privadas no existen. ¿Ya? Eso es muy curioso. ¿Ah? No, la parte privada sigue siendo esto como una cosa así oculta, ¿no? Mira, ah, te voy a dar el nombre de un medicamento que te puede servir, qué sé yo, digamos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, en realidad, claro, el PrEP no consiste solamente en dar estos medicamentos como para prevenir la infección en una noche de juerga, sino que también tú puedes a los días siguientes ir al policlínico de infección de transmisión sexual y pedir que te tomen los exámenes, VIH, virus de hepatitis B, etcétera, etcétera. Eh,
Normalmente hay una matrona dedicada a infecciones de transmisión sexual, pero como requisito usualmente tiene que haber una unidad, aunque ustedes no lo crean, tiene que haber una unidad en el hospital de dermatología. Normalmente si hay ginecología, si hay urología, no existe una unidad propiamente tal de ITS. Las unidades de ITS las organizamos los dermatólogos. ¿M? De hecho, en el hospital donde yo hago clases de posgrado, en el Hospital El Pino en Santiago, tenemos ITS, hay una matrona a cargo, perdón, que es la que hace la consejería, evalúa si el paciente cumple o no con los criterios para PrEP. Si el paciente le dice, bueno, pero yo además me quiero hacer exámenes preventivos, quiero ver si tengo VIH, se le toman los exámenes. Yo me quiero llevar un montón de condones porque no tengo, se le pasan los condones. O sea, en el fondo hay mucho apoyo, mucha asesoría, en realidad, como les digo, pero esto en el sistema público. ¿Mm? Esta es la combinación usualmente utilizada en el PrEP. Vienen, claro, las modalidades de toma son bien variables. ¿Mm? Depende, por ejemplo, si uno tiene clarísimo que puede tener una relación sexual de alto riesgo, la idea es tomar dos comprimidos 24 horas antes de el más o menos el evento de riesgo, ¿m? Un comprimido las 24 horas después de la primera dosis, que es en el fondo prácticamente ¿m? Eh, después, inmediatamente después de la relación sexual, y después un comprimido 24 horas después de esa relación sexual de riesgo. Claro, la verdad es que, bueno, para esto hay que estar como muy claro de que uno va a un evento especial, digamos. Si no es así, yo les diría que la mayoría de las personas, digamos, que no tienen mucha conciencia, digamos, de su actividad sexual, no son muy responsables, lo que hacen es prácticamente hacer uso diario nomás. Se toman todos los días un comprimido, lo que es bastante caro, caro para el sistema de salud, eh, y siempre hay riesgos, ¿no es cierto?, de tener, digamos, reacciones adversas a medicamentos. ¿Mm? Claro, esto, ojo, solo los pacientes FONASA acceden de manera gratuita. El resto, si quiere tomarse un PrEP todos los días porque es una persona con mucha actividad sexual y de riesgo, pero tiene ISAPRE o no tiene previsión en salud, hay que ir a comprar las pastillitas a la farmacia. Y honestamente, la verdad es que sale bastante caro. ¿M? Aquí hay distintos nombres de medicamentos que traen todo lo mismo, ¿eh? Esta combinación de tenofovir y emtricitabina. ¿M? Así que bueno, ahí quedaron por lo menos con una con una buena idea del tema. Recuerden, de inmunodeficiencia adquirida propiamente tal, la parte morfología es poca y la parte fisiopatología tiene mucho que ver con este ciclo del virus en relación a la unión al receptor CD4, después a la eh, fusión con la membrana, después a la liberación de su material genético y la síntesis de ADN a partir del ARN viral por la transcriptasa reversa, después la transferencia al núcleo en la cual para su ingreso o su integración al material genómico del linfocito huésped, ahí funciona la enzima viral, la integrasa. Finalmente se forman todas estas partículas proteicas, se sintetizan, se forma una partícula viral inmadura que se denomina virión, se libera a la circulación y para que ese virión sea activo se requiere, ¿no es cierto?, la acción de la proteasa. Así que eso, bueno, esto es cuanto tenía que contarles de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de infecciones por VIH.